Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Mariana, por la introducción. Efectivamente, este es un webinar muy interesante justamente porque ya estamos finalizando el periodo fiscal 2022 y por ende, pues vamos a tener contribuyentes que tienen quizás un crédito tributario de periodos anteriores o un crédito que se genera durante el periodo, ¿verdad? Entonces aquí la idea es un poco darles las pautas, las condiciones y las eh, características de cada uno de estos impuestos, de estos créditos y la manera en la que se deberían de considerar o aplicar, ¿ok? Entonces, de manera general es importante conocer la definición acerca de los créditos tributarios. ¿Qué es un crédito tributario? Un crédito tributario de manera general podemos decir que es un saldo a favor que tiene el contribuyente para poder compensar otros tributos y de alguna forma estar a la par con aquellos impuestos que a través de retenciones los contribuyentes han cancelado a la administración, al SRI, y por ende también considerar como crédito de ese impuesto que legalmente o legítimamente yo causo como contribuyente y poder compensar con estas retenciones que a través de mis clientes yo ya he cancelado a la administración. También lo podemos definir en otros casos, como por ejemplo en el impuesto al valor agregado, que específicamente pues me habla de aquellas compras sobre las cuales yo voy a poder considerar y compensar mi IVA en ventas. Entonces, de manera general, esta le podríamos resumir que es una definición del crédito tributario. Pero ¿qué tipos de créditos tributarios las compañías o los contribuyentes generan? Normalmente o habitual, lo que más podemos las compañías generar son las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, que como lo mencioné al inicio, me permite compensar el impuesto causado que al final del año yo debo pues de pagar a la administración. Y en el caso eventual que yo tenga ya unas retenciones, que estas recordemos son las que hacen nuestros clientes, estas retenciones, este saldo es el que voy a poder compensar con este impuesto causado. Tenemos también las retenciones del impuesto a la salida de divisas, que como conocemos se genera por el pago que yo realice a importaciones o a mis proveedores del exterior por importaciones que yo realice. Ahora, aquí hay ciertas condiciones que debemos de considerar porque no todo el impuesto de salida de divisas que yo pago es el que yo voy a poder considerarlo como crédito tributario, que ya más adelante lo vamos a ver. Y también tenemos el impuesto al valor agregado, que lo podemos considerar como crédito tanto el IVA que yo he pagado dentro de mis adquisiciones locales, tanto de bienes como de servicios, y también las importaciones, compensar pues con el IVA en ventas, que recordemos, de alguna forma yo soy un intermediario entre mi cliente y el fisco para yo poder de alguna forma pues devolverle este impuesto que estoy cancelando y que lo hago de manera mensual. Y las retenciones en las fuentes nuevamente van a corresponder un impuesto a favor o un saldo a favor que voy a poder utilizar para mi liquidación mensual. Que bueno, ahí vamos a ver más adelante que estas retenciones puede ser que las utilice en parte, total o parcial, y dependiendo de eso, pues, qué situaciones o qué consideraciones debería tener acerca de estos saldos que me quedan a favor. ¿Ok? Entonces, si iniciamos pues con el impuesto a la renta, como lo mencionaba, este se va a generar por las retenciones que mis clientes me hacen durante todo el periodo, durante todo mi periodo fiscal, relacionado con el impuesto a la renta, cuya base pues va a ser del bien o del servicio que estoy ofreciendo, va a ser mi base finalmente para la retención de este impuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el soporte principal para ese tipo de impuesto, para el impuesto a la renta, en la que yo puedo soportar y sustentar que voy a poder compensar estas retenciones que me hacen mis clientes con mi impuesto causado del periodo? El soporte principal son los comprobantes de retención. Estos comprobantes de retención
es el único medio, el único soporte que me van a acreditar que las retenciones que yo estoy utilizando para compensar en realidad son las que me realizaron mis clientes, que bueno, en la actualidad aquellos denominados o ya catalogados como agentes de retención. ¿De acuerdo? Y estos comprobantes de retención, para que sean válidos ante la administración tributaria, deben de cumplir con todos los requisitos de emisión y de validez que ya se encuentran establecidos en el reglamento de comprobantes de venta y de documentos complementarios. Aquí quisiera agregar que de acuerdo pues allá las resoluciones que han salido durante alrededor del año, pues que a partir del 30 de noviembre del 2022 ya todos los contribuyentes, excepto los negocios populares y el resto de la población de los contribuyentes, deben emitir comprobantes electrónicos, ¿ok? Para lo cual, entonces, a partir de esa fecha, nosotros debemos de exigir que nuestro cliente deban emitirnos comprobantes de retención electrónicos para poder así soportar este crédito de las retenciones del periodo. ¿Ok? Esto es muy importante, incluso detrás de esta resolución existen más condiciones o parámetros que debemos tener en cuenta en cuanto a la fecha, desde cuándo pues ya tengo la autorización para la emisión de los comprobantes electrónicos, si es que tengo comprobantes preimpresos con fecha de antes del 9 de julio del 22, entonces debemos de tener esas consideraciones para el cierre de este periodo, porque en el caso de que no existan ciertas consideraciones, estos comprobantes podrían ser considerados incluso como no deducibles. Entonces es muy importante el tener identificado cuáles son las condiciones para nuestros proveedores aceptar o no los comprobantes electrónicos, ¿ok? Con la única pues excepción que son de los negocios populares. Otro dato importante para que estos comprobantes de retención también sean válidos dentro del periodo, pues es que sean emitidos dentro del mismo periodo, pues no, tiene sentido que si tengo un comprobante, estoy ahorita cerrando 2022, todo el crédito tributario que yo voy a utilizar para poder compensar mi impuesto causado va a ser o debe ser emitido con fecha del periodo 2022. Y sobre la fecha de emisión o el momento de la retención, esto es un poco desde el lado de quien emite el comprobante de retención, que actualmente sería el agente de retención ya catastrado. Debemos tener en cuenta que estos comprobantes deben de emitirse en el momento del pago o del crédito en cuenta. Eso es lo que nos indica la norma contable. La norma tributaria, perdón. ¿Y qué significa el que sea el crédito en cuenta? Es decir, el momento del registro contable. Entonces, el momento que yo recibo un comprobante y ya lo registro en mi contabilidad, enseguida, en ese momento, yo debo de emitir el comprobante de retención. O puede ser de que yo realice primero el pago por temas internos, etcétera. En ese momento es el momento preciso en el que se debe emitir el comprobante de retención. Y este deberá estar disponible dentro de los 5 días posteriores a la recepción de la factura. Puede ser que estos 5 días, puede ser, ¿no?, que de alguna forma no se cumplan, pero ya la sanción ya recae para el emisor, en este caso para el proveedor, mientras nosotros como contribuyente pues, que recibe, no hemos recibido la retención, más bien la sanción sería para la otra parte. ¿Ok? Y eso por cuándo es el momento exacto de la retención. ¿Ok? Luego, en esta misma línea, ¿no?, sobre el impuesto a la renta, podemos identificar o definir algunos tipos de impuesto a la renta o de generación del impuesto a la renta. Estos los podemos clasificar en dos. Uno, cuando al final pues, de mi declaración yo voy a generar un impuesto a la renta, un crédito que corresponderá al total de las retenciones que me han realizado mis clientes durante todo el periodo.
Puede suceder esto, ya depende de la conciliación tributaria final, puede ser que haya tenido una pérdida tributaria, lo cual genera pues que lo único que me queda son las retenciones del periodo. Cuando hablamos de este caso, decimos que el crédito tributario final corresponde al total de mis retenciones del periodo. Pero puede existir el caso, que es el segundo, en el que estas retenciones, en cambio, me han permitido compensar parte de mi impuesto causado. ¿Qué también podría ocurrir? Finalmente, después de toda mi conciliación, tengo un valor a pagar, un impuesto causado, por ejemplo, de 10.000. Sin embargo, durante todo el periodo, mis clientes me han retenido 15.000, generando pues allí un crédito tributario de $5.000 que se origina por las retenciones que me han realizado los clientes en el periodo y de manera, el saldo final es de manera parcial. ¿Ok? La prescripción de este impuesto, porque puede ser pues que yo tenga créditos que vengan acumulando o que vengan desde periodos anteriores, es importante tener en cuenta la prescripción, hasta cuándo voy a poder utilizarlos. Para el caso del impuesto a la renta son 3 años contados desde la fecha de declaración. Entonces, en el caso práctico que estamos colocando más abajo, tenemos que si yo tengo un impuesto a la renta que se origina en el periodo del 2019, sabemos que su fecha máxima de declaración es el 24 de abril del 2020, consideramos esta fecha y de ahí hacia adelante pues contamos los 3 años, es decir, que ese impuesto a la renta prescribe en el 24 de abril del 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el abril del 2023 vamos a poder utilizar este impuesto a la renta para poder compensar con el impuesto causado de los siguientes años. Aquí quisiera agregar también de que puede existir pues, la posibilidad de que sea criterio del contribuyente estos saldos a favor compuesto, en este caso por impuesto a la renta, pueden ser también sujetos a una solicitud de pago en exceso, dependiendo del caso, o un reclamo de pago indebido. Si el contribuyente opta por esta línea de hacer una solicitud ante la administración del saldo a favor del impuesto a la renta, este impuesto es el único que genera intereses, es decir, que si al final de la resolución es favorable, además del saldo a favor que le estamos solicitando, que se originan por el impuesto a la renta, también va a haber un valor de intereses, o sea, a ese valor que sería la base imponible más un interés que será calculado desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de acreditación. ¿Ok? En el caso pues que la compañía no quiera optar por esta devolución, por esta opción, puede seguir acumulando estos créditos, pero lo que sí debe tener en cuenta es la prescripción. Por eso es importante, y lo voy a mencionar en algunas ocasiones, el tema de una planificación tributaria, porque de esta forma vamos a poder identificar el momento en el que prescribe y así poder tener fechas de acción. ¿A qué me refiero de acción? Por ejemplo, de pensar en presentar una solicitud o de alguna forma ver en qué tiempo, si son 3 años, hacer quizás una proyección y saber identificar en qué año yo ya voy a poder compensar. En el caso que veíamos, por ejemplo, el del 2019. Si yo conozco que ese impuesto a la renta del 2019 prescribe en abril del 2023 y hasta el 2023 yo no voy a poder utilizarlo, lo más recomendable es que la compañía presente una solicitud de devolución. ¿Ok? Por eso es importante la planificación tributaria. Bien, entonces eso lo que respecta al impuesto a la renta, allí nada más nuevamente recalcar que el soporte es el comprobante de retención y que este pues cumpla con todos los requisitos ya contemplados en el reglamento de comprobantes. Adicional pues que correspondan al mismo periodo de emisión el comprobante de retención para su uso y además en el caso pues de que exista la compañía
se vaya por el camino de una solicitud de devolución, también van a haber ciertos soportes que ya la administración van a requerir, pero de cumplir con todas las condiciones no habría problemas en la resolución. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos al impuesto a la salida de divisas, que es otro impuesto pues que me permite también compensar el impuesto a la renta anual. ¿Ok? Como lo mencionamos al inicio, este se genera de los pagos que los contribuyentes realizan a sus proveedores del exterior por la compra o adquisición, sean de bienes o sean de servicios. Pero este ISD, como lo comenté, podemos decir que hay dos opciones de su uso. Una primera opción, efectivamente, va a ser utilizarlo como crédito tributario. Y este ISD lo vamos a utilizar en el periodo, en el ejercicio económico actual, por ejemplo, en el que generé ese ISD y sobre el cual voy a utilizarlo para pagar ese impuesto a la renta, o también puedo utilizarlo en los 4 años siguientes. Si tengo un ISD y todavía no lo puedo compensar y ya en realidad prescribe en el 4.º año, pues yo ya perdí ese ISD y en el caso que lo tuviera, habría que darlo de baja, mandándolo al gasto, y esto correspondería a un gasto no deducible. ¿Ok? O la otra opción es que este ISD que me da derecho a crédito tributario lo podríamos solicitar a la administración mediante una devolución del crédito tributario dentro del mismo periodo. En el periodo en el que hice el pago, lo he utilizado para realizar el pago del impuesto a la renta o en los 4 años siguientes. ¿Ok? Y la segunda opción es pues que este ISD se lo considere como gasto o como costo dentro del ejercicio económico. Es decir, que voy a tener registrado dentro de mis cuentas de resultados un ISD. Y este pues será deducible siempre y cuando lo haya realizado en el año en el que pago, va a ser deducible. ¿Ok? Ahora, ¿qué es más beneficioso para el contribuyente o la compañía por este ISD? Esto va a depender pues también de las condiciones adicionales que se deben de cumplir para considerarlo como crédito tributario. Pero podemos concluir que es más beneficioso tener este ISD como crédito tributario debido a que si lo genero como un costo-gasto, va a hacer que me incremente el costo de mi producto, ¿verdad? Porque al final voy a registrarlo en mis cuentas de resultados y por ende va a haber un incremento del producto final, ¿ok? Pero como les comentaba, no es que yo decido ya tengo un ISD, lo pagué y por ende lo voy a considerar como crédito tributario. No es así. Hay ciertas condiciones que se deben de cumplir sobre cuáles son el crédito tributario que podría utilizar como parte de ISD. Entonces, la norma tributaria nos indica pues que el ISD a considerar como crédito tributario va a ser el que es pagado a través de las importaciones que se realizan por materias primas, por insumos y por bienes de capital. Y que además agrega también la norma tributaria que todas estas importaciones se las realicen con la finalidad de ser incorporados en el proceso productivo. Quiero aquí agregar que el tema de proceso productivo en años anteriores en muchas ocasiones causaba un poco de confusión, pero porque habían compañías pues que efectivamente ellos importaban materias primas o bienes de capital, pero no cumplían el proceso productivo, porque recordemos que el proceso productivo se refiere a una compañía que se dedica a producción, que adquiere una materia prima para la transformación y luego la venta. Pero hay compañías que importan como tal el bien y no necesariamente tienen una transformación. Entonces, estaban dejando de lado este ISD justamente por esta incorporación o por esta condición, que es que todas las compras de estas importaciones pues se incorporen al proceso productivo. Pero la administración, mediante consultas vinculantes, ha aclarado que prevalece el ISD que se paga
y y que pertenece a unas partidas específicas que me dan derecho a crédito tributario. Estas partidas son emitidas por el Comité de Política Tributaria y el objeto es que todas aquellas subpartidas que se encuentran dentro de este listado emitido por el Comité de Política Tributaria son únicamente las que me van a generar derecho a crédito tributario. ¿Ok? Ahora, estas partidas, pues, es importante quizás conocer un poco la historia de estas partidas, desde cuándo han surgido, en la línea del tiempo, cuáles han sido sus cambios, y aquí hemos preparado un resumen de estas partidas, de los cambios que han tenido, para conocer pues que el primer listado que surgió data del año 2012, específicamente de mayo 30, en la que se incorporaron, o más bien se emitió el primer listado de estas subpartidas, que incluían 3.359 partidas. Durante los siguientes periodos y dentro del mismo año han existido inclusiones. Por ejemplo, aquí en diciembre hubieron 83 partidas que se incluyeron. Luego en febrero del 2013 hubieron 250 partidas que se incluyeron. Luego en ese mismo periodo, pero en diciembre, hay unas exclusiones y unas inclusiones, ¿ok? Que el efecto neto entre estas inclusiones y exclusiones son de 64. Aquí quisiera agregar que cuando se trata de inclusiones, la norma me indica que estas van a regir a partir del año exacto en el que se emiten. Por ejemplo, si estas se incluyeron en diciembre del 2013, en el 2012, corresponden todas estas 87 partidas para el segundo caso, es como que se hubiesen estado durante todo el periodo. Se lo toma como que esas partidas corresponden al todo el periodo fiscal. ¿Ok? A excepciones de que si en la resolución mismo me establece a partir de cuándo, el tiempo de cuándo, que más adelante sí tenemos algunas en esas situaciones. Por ejemplo, aquí en el 2015 se incluyeron 38 partidas y se excluyeron 101 partidas, ¿ok? Entonces, estas 38 que se incluyeron, que a pesar que es de diciembre, se entiende que se deben de considerar para todo el periodo fiscal 2015. En septiembre del 2016 se incluyeron 2 partidas más. En noviembre del 2016 también 4 partidas. Y en diciembre 30, también aquí es donde me establece de que se incluyen 78 partidas que van a aplicar durante todo el 2016 y se incluyen 8 partidas que en cambio van a ser aplicadas a partir del 2017. Y se excluyen 50 partidas. ¿Ok? Como lo vemos aquí, en este periodo, en el 2016, a pesar de que hubieron dos inclusiones, unas regían para el periodo corriente, que es de 2016, y las otras para el 2017, es decir, el siguiente periodo. Esto porque específicamente lo indicaba la resolución de esta inclusión. Luego en el 2017, pues se han excluido, en cambio se excluyeron 34 desde junio del 2017. Nuevamente, aquí me establece la norma, me establece la resolución que fue que esta exclusión va a ser a partir de junio del 2017. Entonces ahí es importante tener identificado cuáles son estas subpartidas y de acuerdo a eso, pues si soy una compañía que importa mucho y en gran cantidad en cuanto a subpartidas, pues tener bien identificado de dónde a dónde puedo utilizar el crédito tributario por estas subpartidas que he cancelado a mi proveedor del exterior. Luego, en el 2018, en noviembre, hay más bien todo el listado como tal se sustituye, hay inclusiones, hay exclusiones, que en total o el efecto neto son de 87. ¿Ok? Aquí se emite nuevamente todo el listado ya con todas las inclusiones, las exclusiones y el final al 2018. Como vemos en los otros periodos, hay inclusiones de N cantidad de partidas o exclusiones de N cantidad. Y en este periodo 2018, y como lo vemos también en el 2013, en cambio ahí se
se sustituye todo el listado, o sea, se emite nuevamente todo el listado con las que ya incluían o con algunas nuevas, como por el efecto que tenemos ahí de las 87. Luego en el 2019 tenemos también una inclusión de 3 partidas. En el 2020 se incluyen y se excluyen partidas a partir desde el 2021, como lo indica la resolución, y la última resolución publicada data de mayo del 2021, en la que se incluyen 25 partidas, ¿ok? Entonces allí tenemos un histórico del movimiento de las inclusiones y exclusiones de las subpartidas consideradas como crédito tributario. Pero ¿qué pasa ahora para el 2022? Como no ha habido una emisión de una publicación de una resolución, entonces se entiende pues de que lo que está vigente sería la del 2021. Probablemente en este año, quizás en los meses que restan del año, quizás ya el otro, el comité va a publicar un nuevo listado y de acuerdo al movimiento que hay entre los años, probablemente va a ser incluso de una sustitución del listado, es decir, como la que hubo en el 2013 y en el 2018, en la que se incluyen y se excluyen ciertas partidas con un efecto neto. Lo importante aquí, como lo mencionaba en antes, es determinar y tener identificado cuáles son esas partidas y los cambios, sobre todo si existen en un mismo periodo. ¿Ok? Con la finalidad, pues, de no considerar un crédito tributario por ISD de más, y que en realidad no debería haberlo considerado, o por lo contrario, que tuve que haberlo considerado, pero al no tener el listado o dentro de mis documentos actualizados cuáles son esas subpartidas, estoy dejando de aprovecharme de ese crédito por esas subpartidas. ¿Ok? Entonces, esto es un poco interesante, pues, ¿no? El tener presente o conocer cuál ha sido la historia de estas subpartidas. Con esto concluimos y nuevamente reiteramos de que a pesar pues, de que yo tenga un ISD, yo no decido cuál es el que me da derecho a crédito tributario y cuál no. Recordemos que hay dos opciones. Una, que me permite registrarlo en el costo gasto y que es deducible porque lo voy a registrar, corresponde o se genera en el mismo periodo en el que lo voy a registrar. U otra es generarlo y considerarlo como crédito tributario, lo cual es más beneficioso también para el importador porque no va a encarecer su producto final y segundo, pues que va a tener en sus cuentas de estados financieros, en cuentas de activo, un crédito, un saldo a favor que le va a permitir compensar el impuesto causado del periodo por el impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, una vez conocido esto, sobre estos créditos tributarios, tanto del impuesto a la renta como del ISD, ya concluimos de que, bueno, cuando genero un impuesto a la renta, un crédito por impuesto a la renta, cuándo por un ISD, cuándo es la prescripción, ¿cómo lo uso ahora? ¿Cómo dentro de mi declaración final del periodo, cómo uso estos créditos? Cuando hablamos del método de uso o del orden de utilización de estos créditos, hablamos de la prelación de los créditos tributarios. Y la prelación no es más que el orden en el que vayamos a utilizar estos créditos dentro de mi declaración para compensar mi impuesto causado. Entonces, la disposición general primera del reglamento para la aplicación de la ley de fomento ambiental me indica que el contribuyente podrá establecer la prelación o el orden de uso de los créditos tributarios. Entonces, como lo vemos aquí, queda potestad del contribuyente de utilizar y de qué el orden en el que va a utilizar el crédito tributario, es decir, su orden de prelación. Entonces, habitualmente, pues lo que se hace es que si yo tengo un impuesto causado y tengo créditos de años anteriores, es lo que primero voy a compensar o primero voy a utilizar. Y segundo, voy a utilizar mi impuesto a la salida de divisas. Y por tercero y último, las retenciones. ¿Por qué de último las retenciones? Porque decíamos anteriormente que si la compañía se
se elige, y al tener un crédito tributario, un saldo a favor, y elige presentar una solicitud de devolución, y lo que finalmente le queda al compensar todo el impuesto, y le quedan las retenciones de impuesto a la renta, este impuesto le va a generar intereses, es decir, que además de la base al que la que tiene derecho el saldo a favor, se le va a acreditar también unos intereses por ese saldo de impuesto a la renta. Entonces, normalmente las compañías dejan dentro de su orden de prelación como último las retenciones en la fuente, justamente por este fin, el generar o presentar una solicitud de devolución y que a esta le genere intereses. Pero ¿qué ha pasado? Hace unos 2 años aproximadamente, o un poquito más, por las devoluciones que nosotros hacemos, hemos identificado que la administración, a pesar de tener esta disposición que me deja al contribuyente con la condición de que ellos elijan la prelación, el criterio de la administración es todo lo contrario. En los procesos de evolución de los últimos años hemos observado que el orden de prelación que utiliza la administración es primero, continúa con el de años anteriores, y lo del periodo primero compensa las retenciones de impuesto a la renta y luego el impuesto a la salida de divisas. ¿Con qué objetivo? Pues de que al final lo que le vaya a quedar como crédito saldo a favor va a ser únicamente el ISD, el impuesto a la salida de divisas. Y recordemos que este impuesto no genera intereses, es decir, que si yo genero una solicitud de devolución, lo único que voy a, lo que la administración me va a devolver en el caso pues que sea favorable, va a ser el crédito tributario por el ISD. ¿Ok? Y de cierta forma podemos decir que tiene sentido el orden. ¿Por qué? Recordemos, como lo vimos anteriormente, que la prescripción de las retenciones en la fuente de impuesto a la renta son de 3 años y de impuesto a la salida de divisas es de 4 años, a partir de la fecha de pago, ¿no? Entonces, como de alguna forma entenderlo, ¿no? El sentido, pues que la administración considera esta prelación es justamente por el tiempo que tienen cada uno de estos impuestos para la prescripción. ¿Ok? Pero queda también a disposición de la compañía de qué forma quiere usar estos créditos tributarios. ¿Ok? Podríamos nosotros recomendarle que si la idea de la compañía, una vez generado pues todo su conciliación y finalmente genera un saldo a favor, y la intención de la compañía es presentar una solicitud de devolución, se podría recomendar pues que la utilización o la prelación de estos créditos sea en función al criterio del SRI, para evitar pues que la solicitud como tal sea negada o que los valores devueltos sean menores a los que indica la declaración que incluye el saldo a favor, ¿no? Ahora, si la compañía pues decide no, quiere irse por compensar primero el ISD y luego las retenciones de impuesto a la renta, también podría hacerlo. Existe la posibilidad de que se lo nieguen, podría presentar un reclamo y podría ser negado también este reclamo, y como le niegan ese reclamo, la otra vía es irse por este juicio, no presentar ante el Tribunal Contencioso de lo Tributario una demanda, pero esto podría incurrir en varios años, no pueden ser 2, 3 años, y esto va a ocasionar pues también una inversión de recursos económicos, también como de tiempo, de preparar la información, etcétera, para poder presentar justamente esta demanda, que como les comento no es un tiempo corto, ya en una etapa ya de juicio, pueden alargarse 3 años, entonces ahí vale la pena un poco analizar, ¿no? Analizar si vale irme por el criterio, la prelación de primero de ISD y luego retenciones, sabiendo que existe la posibilidad de que me lo puedan negar y que eso se vaya incluso hasta juicio y voy a tener recién una resolución pues dentro de 2 o 3 años, ¿ok? Porque en realidad la base pues
tributaria, como les mencionaba, a la actualidad no existe un cambio en la que me establezcan que este es el orden, pero la base legal pues sería esto, ¿no? En el que le dan la potestad al contribuyente para que ellos establezcan esa prelación. ¿Ok? Bien, ahora, ya vimos, pues no, que hicimos dentro de una declaración, tenemos ya un saldo a favor que puede estar compuesto por impuesto a la renta o por ISD o por solo uno de los dos, ¿ok? Y en el caso, pues, eventual de que la compañía decida hacer una presentación, una solicitud de pago en exceso o un reclamo de pago indebido, el Código Tributario me indica también una prescripción de esa solicitud. E incluso recientemente, el 1 de noviembre, la administración emitió una resolución en la que aclara estos puntos ya contenidos en el Código Tributario. ¿Ok? O sea, no es algo nuevo, sino que es más bien quizás una resolución a efectos de aclarar el tema de los tiempos y de ver en los momentos precisos para cada uno de estos tipos de solicitudes. ¿Ok? Entonces, de manera general indica tanto el Código Tributario, perdón, y la resolución emitida el 1 de noviembre que la acción de pago indebido, así como de pago en exceso, prescribe en los 3 años, contados de la fecha de pago. Es decir, que si yo tengo 2019, la fecha de pago sabemos que es abril del 2020 y a partir de ahí contamos los 3 años y es en el momento en el que prescribe, o sea, yo tengo ese tiempo para poder presentar una solicitud de pago indebido o un reclamo de pago en exceso. Si yo supero esos 3 años, yo ya no podría hacer una solicitud y por ende los créditos tributarios también ya no tendría ni siquiera derecho a usarlos porque incluso ya pasaron los 3 años de que prescribe como tal el impuesto a la renta. ¿Ok? Pero ¿qué pasa específicamente para la solicitud de pago indebido? En esta solicitud, si yo genero una solicitud, yo presento una solicitud, el Código Tributario y la administración lo aclaró de que en el momento en que yo genero la solicitud, se suspende el plazo de los 3 años y se activa nuevamente cuando la administración tributaria emita ya su resolución o notifique cuáles fueron los resultados pues, de esta solicitud. O incluso, sin que hayan emitido una resolución, ya hayan transcurrido 6 meses desde que yo haya presentado la solicitud. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente y también considerarlo dentro de la planificación tributaria el plazo de los 3 años, porque si la compañía tiene a futuro o un futuro quizás de aquí a un año del mismo periodo, deben tener identificado hasta cuándo, hasta qué fecha yo voy a poder presentar una solicitud de pago indebido. ¿Ok? Y en el caso pues de que esta solicitud, su resolución no haya sido favorable y me hayan negado, al momento de la resolución, como se va a reactivar el plazo de los 3 años, yo puedo presentar un reclamo, pero sin que éste supere esos 3 años. Es decir, hasta que cumpla, tengo el plazo desde la resolución hasta la nueva fecha de prescripción para la presentación del pago indebido. ¿Ok? Más adelante tenemos un par de ejemplos como para identificar el tema de las fechas y de tenerlo claro. Ya, por otro lado, en cuanto al reclamo de pago indebido, esto pues bueno, las resoluciones que se dicten como tal a un reclamo de pago indebido y que no sean favorables, total o parcial, únicamente se podrán impugnar ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. ¿Ok? Aquí tenemos los dos casos, tanto para pago indebido como para reclamo de pago en exceso, por impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que veíamos anteriormente, esto con el objetivo de que ustedes también se puedan planificar en el caso que tengan créditos tributarios de periodos anteriores y conocer hasta qué fechas van a poder presentar una solicitud de devolución de estos créditos, del crédito de impuesto a la renta y no de alguna forma pues aprovecharse de eso.
En este caso, decimos que esto corresponde a la declaración de impuesto a la renta del periodo 2019, que como sabemos su fecha de pago o de presentación fue el 9 de abril del 2020. Esto como un ejemplo lo estamos considerando. Entonces, como el Código Tributario me indica que su prescripción va a ser de 3 años a partir de la fecha de pago, decimos que se cumple el primer año, el 9 de abril del 2021, el segundo año, el 9 de abril del 2022, y el tercer año, el 9 de abril del 2023. Entonces, allí tengo los 3 años en los que prescribe mi acción de pago indebido. Es decir, que yo puedo presentar una solicitud de devolución hasta el 9 de abril del 2003. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si en este mismo ejemplo decimos que yo voy a presentar, yo como compañía he decidido presentar una solicitud de pago en exceso el 9 de enero del 2023? Como lo veíamos en la lámina anterior, cuando yo presento una solicitud de pago en exceso, se interrumpe la prescripción. ¿Ok? O sea, se suspende el conteo de la prescripción. Es decir, que hasta el 9 de enero que yo he presentado la solicitud, han pasado 2 años y 9 meses para decir pues que lo que lleva para la prescripción. Ahora, como les mencionaba, esta prescripción se interrumpe hasta el momento en que la administración tributaria emite su resolución. Como sabemos que este tipo de solicitudes demora aproximadamente 6 meses, durante esos 6 meses se suspende el periodo de prescripción, es decir, que se para el conteo. Hasta el 9 de enero tuve un conteo de 2 años, 9 meses. Durante esos 6 meses, hasta que se resuelve, hay un periodo de suspensión. No hay conteo de días para interrumpir la prescripción. Y considerando que la resolución final se obtiene el 9 de julio del 2023, es decir, una vez transcurridos los 6 meses, en ese momento se dice pues que se retoma o se activa nuevamente el conteo para la prescripción. ¿Y cuánto es lo que me falta para los 3 años? Me faltarían, son 4 meses. Es decir que si yo tengo una resolución que no es favorable, que me han negado, nuevamente una resolución por pago en exceso de impuesto a la renta, yo voy a tener 4 meses de reacción para poder presentar el reclamo y pues de alguna forma preparar bien o soportar bien los justificativos por el cual estoy solicitando mi pago en exceso. ¿Ok? Entonces, la nueva fecha de prescripción ya no va a ser el 9 de abril, sino que se traslada al 9 de agosto debido a la presentación de la solicitud de pago en exceso. Y como se interrumpe hasta que se resuelva, no existe, durante esos 6 meses, no existe un periodo de conteo para la prescripción, sino que se activa nuevamente hasta a partir de que la administración emita su resolución. Y a partir de allí, nuevamente se hace el conteo hasta poder obtener los 3 años. ¿Ok? Bien, ahora, aquí tenemos otro ejemplo. La misma situación en cuanto a un impuesto a la renta del 2019 que se declara el 9 de abril del 2020. Tenemos los 3 años para que se prescriba la acción de poder solicitar un pago en exceso. Y decimos que prescribe el 9 de abril del 2023. Pero ¿qué pasa si yo justo en esa fecha presento mi solicitud de pago en exceso, el 9 de abril del 2023? Yo puedo presentarla porque estoy dentro de los plazos, pero ¿qué pasa? Nuevamente se van a suspender, pero como ven, ya tengo los 3 años completos. Van a pasar los 6 meses para que se emita la resolución, la cual sería el 9 de octubre del 2023. Y consideremos el caso de que esta resolución ha sido negada, que este pago en exceso en su resolución nos han negado. Entonces yo no voy a poder tener un tiempo de reacción para poder presentar un reclamo. Y por ende, pues ya concluimos de que no va a perder más bien este impuesto a la renta porque no lo pudo utilizar ni para compensar el impuesto causado de los siguientes años y tampoco lo pudo de alguna forma obtener mediante la solicitud de pago en exceso. Entonces, nuevamente aquí es importante conocer los plazos, conocer las fechas
y tener una planificación tributaria que nos permita que todos estos créditos tributarios podamos utilizarlos, sea vía por compensación de los impuestos o sea vía por solicitud. ¿De acuerdo? Ya, aquí cabe aclarar de que el tema de la prescripción de lo que estamos revisando corresponde a las solicitudes que son por pagos en excesos de impuesto a la renta. En el caso, por ejemplo, de ISD y de IVA, en el caso pues que yo tenga una resolución que haya sido negada total o parcial, voy a tener los 20 días para la presentación de este reclamo. ¿Ok? Esto de aquí es específicamente para pago en exceso de impuesto a la renta, como lo está normado dentro del Código Tributario y pues que lo aclara nuevamente el 1 de noviembre la administración mediante una resolución. ¿De acuerdo? Entonces, eso por las impuestos a la renta y el ISD. Ahora vamos por el impuesto al valor agregado. Este impuesto, pues conocemos que se genera, o el crédito tributario se puede generar tanto por el IVA en compras como tal de adquisiciones locales o también del exterior, sean de bienes o de servicios, y que las cuales podría utilizar siempre y cuando estas estén relacionadas a la actividad de la compañía para poder compensar el IVA en ventas. Además también tenemos un crédito tributario por las retenciones en cambio que me hacen mis clientes por este impuesto al valor agregado, que también es considerado como parte de mi liquidación mensual de este impuesto. Conociendo eso, pues podemos resumir que los créditos tributarios que se generan son los que vemos a continuación. Uno de ellos, pues son todos, o más bien tendrían derecho todas aquellas compañías que comercialicen o produzcan bienes y servicios con tarifa 12%, y en los únicos casos en los que se genera un crédito tributario es con aquellas compañías que venden con tarifa cero. ¿Por qué lo menciono? Porque de manera general conocemos que todos aquellos que vendan 0% no tienen un IVA crédito tributario, sino más bien IVA gasto. Pero los siguientes son los únicos casos que a pesar de que sean ventas tarifa cero, sus compras generan crédito tributario. ¿Ok? Y estos son los que comercialicen paquetes de turismo facturado dentro o fuera del país, brindado a personas naturales no residentes en el Ecuador, los que vendan también directamente bienes y servicios a exportadores, es decir, siendo un proveedor de exportador, y también los exportadores de bienes y de servicios. ¿Ok? Entonces, por el IVA, en cuanto a la prescripción, podemos decir pues que también podemos verlo en una línea de tiempo en la que existe un parámetro, una condición de cuándo prescribo, qué prescribe y en qué momento. ¿Ok? Para esto, el 21 de agosto del 2018, con la Ley de Fomento Productivo, se incluyó dentro del artículo 66 una prescripción para el IVA, en la que se indica pues que este crédito va a poder ser utilizado por los 5 años contados desde la fecha de pago, es decir, la fecha de exigibilidad de la declaración. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo el mes de noviembre, el mes de octubre, que ya es un mes cerrado, del 2022, sabemos que octubre se declara o se paga en noviembre del 2022, a partir desde noviembre hacia adelante, contaríamos los 5 años para decir pues que este crédito tributario prescribe, y en el caso que no lo haya utilizado, pues habría que darlo de baja y considerarlo como gasto no deducible. Nuevamente aquí es importante una buena planificación tributaria también del IVA, sobre todo si manejamos créditos de montos importantes, para identificar pues cuándo aplicaría la prescripción para estos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa para antes de la publicación de la Ley de Fomento Productivo? Antes de eso, pues, no estaba normado una prescripción del IVA. Por ende, todo el IVA de antes del 21 de agosto no existe una fecha de prescripción. ¿De acuerdo?
recordemos que al ser el IVA un tributo de recaudación o liquidación mensual, a pesar que fue el 21 de agosto, hace efecto en el siguiente mes, es decir, a partir de septiembre del 2018. ¿De acuerdo? Desde septiembre de 2018 hasta la actualidad, decimos, y así lo establece la norma, la ley de régimen tributario, que la prescripción va a ser de 5 años, contados en la fecha de pago. ¿Ok? Por esto es importante, pues si somos una compañía que primero tiene grandes valores por créditos tributarios de IVA, tanto por adquisiciones como por retenciones, y estos valores son de antes de septiembre de 2018 y también son desde septiembre del 2018 a la actualidad, es importante tener dentro de los estados financieros cuentas contables en las que se identifiquen claramente los periodos de estos créditos, con el fin pues de tener un control de la prescripción de su uso y también a manera pues de presentar los estados financieros también de una manera correcta ante los directivos, etcétera, quienes van a poder tomar decisiones acerca de los saldos de estas cuentas y también la antigüedad que tengan. ¿Ok? Entonces, como datos adicionales, pues en el caso que fueran una compañía que tienen créditos tanto de periodos anteriores como después de septiembre del 2018, la disposición general primera del reglamento de la ley de régimen establece e indica que primero se deberá de usar el crédito acumulado que se tiene de periodos anteriores a septiembre del 2018. Entonces, esto es muy importante para aquellas compañías que tengan este mix quizás del crédito acumulado. Por eso es lo que les mencionaba, el tener separado, identificado contablemente cuáles son el crédito, tanto de antes del 2018, de septiembre del 2018, como de septiembre hasta la actualidad, con el objetivo de, primero, cumplir el utilizar primero el crédito de estos periodos anteriores. ¿Ok? Bueno, acá lo que les mencionaba en antes, pues que conocemos que hay compañías que venden tarifa cero, todo su IVA compra va a ser IVA gasto y este va a ser deducible siempre y cuando pues se registre dentro del periodo. A excepción de ciertas compañías que vendan tarifa 0%, pero que tienen derecho a crédito, como lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Aquellas que venden paquetes de turismo receptivo, aquellas compañías que son exportadoras de bienes y servicios y aquellas pues que sean proveedores de bienes, proveedores de exportadores por los bienes que les venden, ¿no? Eso es como dato adicional. Bien, ahora una vez que ya conocemos pues los créditos que puedan generarse y la utilización que puedo hacerlo tanto para poder compensar mi IVA en ventas el periodo, ¿qué pasa si más allá de que ya me he compensado, igual sigo generando un crédito tributario? En esos casos, pues, lo más recomendable es hacer una solicitud de evolución. Estas solicitudes las podemos hacer tanto por retenciones en la fuente, que el soporte principal van a ser los comprobantes de retención y que estos cumplan con todos los requisitos del reglamento de comprobantes. Si yo soy un exportador habitual de bienes o un proveedor directo de exportador de bienes, también puedo hacer una solicitud de evolución considerando, pues como tengo venta cero y tengo compras 12%, estas compras de alguna forma no voy a poder compensarlas, ¿no? Y por ende me va a ir aumentando y arrastrando ese crédito. A efectos de eso y de alguna forma para retribuir, pues no, que este sector de los exportadores como de los proveedores directos del exportador y de alguna forma retribuir las actividades que hacen y de alguna forma no encarecer también el producto, la administración les ha otorgado este beneficio de solicitar ese IVA y que no permanezca pues durante el tiempo acumulado, ¿no? Y también una devolución por los exportadores de servicio. Este tipo de devolución pues es el que
Recientemente, bueno, en la Ley de Fomento Productivo en el 2018 se agregó, era un sector que estaba olvidado, que no podían enviar su IVA al gasto y mantenían una cuenta de activo en aumento, porque no había unos procedimientos establecidos para la devolución de los exportadores de servicio. Sin embargo, pues como les comento, a partir de septiembre del 2018, a través de la Ley de Fomento Productivo, se han establecido ya las condiciones para que este sector pueda recuperar el IVA que surge pues de las compras de bienes y también de servicios. Bien, entonces, bueno, aquí vamos a mencionar el tema únicamente de la devolución por las retenciones, porque bueno, el resto de exportador de bienes como proveedor y de servicios lleva un poco más de, en cuanto al procedimiento, ¿no? Hay que cumplir ciertos criterios, ciertos límites, pero que nada complicados como para no presentar una solicitud de devolución, ¿ok? Entonces aquí lo recomendable es que ese crédito que está acumulándose, que lo tenga en cuentas de activos, proponerlo a una solicitud de devolución, a efectos pues de que al final, ya con una resolución favorable, las compañías o el contribuyente va a tener su nota de crédito que la va a poder utilizar para poder pagar sus impuestos mensuales o, ¿por qué no? Incluso va a poder venderlo. Y eso al final va a significar flujo. De las dos formas, tanto de uso como de venta. De uso porque no va a tener que pagar de su efectivo, pues no desembolsar las declaraciones mensuales como de IVA y de retenciones, sino más bien utilizar este saldo a favor que se lo dan como una nota de crédito ya una vez que la administración haya resuelto favorable y poder pagar esos impuestos. O la otra forma, pues, como yo tengo un saldo, estas notas de crédito son sujetas también a venta. Teníamos, como lo mencionaba Mariana al inicio, con liquidez, también la oportunidad pues de poder vender esta nota de crédito a una tasa de descuento bastante atractiva, ¿no? Entonces, dentro de las retenciones de IVA, el objeto aquí es demostrarle a la administración que no voy a poder compensar con el IVA causado estas retenciones dentro de los 6 meses siguientes. Si se logra demostrar eso ante la administración tributaria, yo podría estar solicitando estas retenciones de IVA. Ahora, estas solicitudes las puede presentar cualquier contribuyente siempre y cuando, como lo mencionaba, se pueda demostrar que en los 6 meses siguientes no se pueda compensar estas retenciones con el IVA causado, por lo cual se va a generar un crédito tributario. En cambio, las solicitudes que veíamos anterior, el tema de IVA como exportador, como proveedor de bienes y de servicios, eso es específico para estos contribuyentes, ¿ok? Y las retenciones, pues cabe aclarar nuevamente que tienen 5 años, su prescripción es como el IVA en compras, son de 5 años contados de la fecha de pago, ¿ok? Y cabe agregar que estas retenciones o estas solicitudes no constituyen pagos indebidos, por lo cual no va a causar intereses, ¿ok? A diferencia del impuesto a la renta. El impuesto a la renta sería el único que causaría intereses. Bien, entonces, ya una vez, bueno, hemos tenido cómo se genera el crédito tributario por impuesto a la renta, por el ISD, un poco vimos el tema de las subpartidas, cuál ha sido su tiempo a través de una línea de tiempo que allí vimos, cuáles se han agregado, etc. Y ahorita estamos viendo el tema de las solicitudes, considerando pues que las compañías o el contribuyente tiene la opción de poder hacer estas solicitudes, ¿ok? Una vez que ya la compañía se ha decidido, presentó su solicitud, finalmente, ¿en qué conlleva esto? Estas solicitudes conlleva a que me devuelvan los saldos a favor, sean estos totales o parciales, va a depender de la forma en que he demostrado este crédito. Y el producto final, lo que me devuelvan finalmente van a ser notas de crédito.
¿Ok? Las notas de crédito por impuesto a la renta o por IVA también. De esa forma me devuelve. En cambio, el ISD actualmente es una nota de crédito por ISD. Digo actualmente porque en el pasado estas notas de crédito se denominaban notas de créditos cartulares, que era un documento que uno tenía que acercarse a la administración para poder obtener esta nota de crédito cartular. ¿Ok? Pero en la actualidad, como ya todo se está sistematizando de alguna forma, estas notas de crédito de ISD ya aparecen dentro del portal del SRI del contribuyente. Entonces, con estas notas de crédito, tanto de impuesto a la renta como de IVA, yo voy a poder utilizar para poder pagar mensualmente mis declaraciones, tanto IVA como de retenciones, y lo que va a representar flujo para la compañía. ¿Ok? Estas notas de crédito dentro del portal de cada contribuyente se genera como un estado de cuenta donde se puede ver cuando se acreditó, cuánto fue el consumo, cuántas veces o periodos, etc. Entonces es fácil de manejar el consumo o el uso de estos saldos a favor ya como notas de crédito. Quien me la emite, pues va a ser el departamento encargado dentro del SRI, que ya una vez que tiene la resolución, pues determina o ya se aprueba el tema de la acreditación. ¿De acuerdo? Y fácilmente ustedes pueden conocer, pueden ver dentro del SRI en línea, pueden acceder y ahí pueden ir viendo el uso de estas notas de crédito por impuesto a la renta de IVA. Ahora, las notas de crédito de ISD únicamente se las va a poder utilizar para poder pagar el impuesto a la renta causada. Es decir, que yo solo puedo utilizarlo una vez al año, sería normalmente en el mes de abril, cuando hago mi liquidación y una vez hecha la conciliación, y determino cuánto es mi impuesto causado. En ese momento es el único en el cual yo voy a poder utilizar estas notas de crédito. ¿De acuerdo? Y estas se emiten por título emitido, ¿ok? Tengo por nota de crédito una devolución, un número asignado, tengo otra devolución, tengo otro título emitido y siempre se identifican por títulos, ¿ok? Como un título de valor independiente. En cambio, las notas de crédito desmaterializadas por impuesto a la renta y por IVA se van sumando. Es un saldo, un estado de cuenta donde va incrementándose el saldo. Sin embargo, acá sí se identifican por cada acreditación un título emitido y tienen números de identificación diferentes, etc. Y estos tienen una fecha de caducidad. Estas notas de crédito por ISD caducan en 4 años. Es decir que si en los 4 años, recordemos que las podemos usar una vez al año al momento de pagar el impuesto a la renta. Y en el caso de que tenga un crédito y no logro utilizarlo hasta dentro de 4 años, yo voy a perder ese crédito por ISD. Entonces, nuevamente, vamos a la planificación tributaria. Porque si yo sé que esa nota de crédito por ISD no la voy a poder utilizar completa el siguiente año y ya me vence el siguiente año, lo más adecuado es venderla y así tener flujo y no perder. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación. Y quisiera finalizar con este mensaje, nuevamente, el tema de la planificación tributaria, tanto para impuesto a la renta, para ISD y para el IVA. ¿Por qué? Considerando pues que estos tienen fechas de prescripción, tanto para el uso, tanto para la devolución, así como para el reclamo. ¿De acuerdo? Entonces siempre tener presente el tema de los periodos, de las fechas de prescripción, de la prelación, y con esto poder tomar decisiones adecuadas a beneficio de los contribuyentes. Sean esto para generar sobre todo flujo, que es lo más importante, más allá de que sea nota de crédito, yo puedo utilizarlo y compensar las declaraciones mensuales, o puedo pues también ponerlo al mercado y vender estas notas de crédito una vez hecha la solicitud de devolución. Con eso he terminado, les agradezco mucho su atención. Mariana.
Bueno, Vero, te agradezco muchísimo por la información. Ha sido, la verdad, bastante completa. Estuve muy pendiente de muchos de los temas que abordaste el día de hoy. La verdad es que creo que es una información de muy buen contenido para las personas que nos han acompañado el día de hoy. Solamente, bueno, nos consultaban si es que este webinar iba a quedar grabado. Sí, les puse hace un ratito en el chat las cuentas de liquidez para que ustedes el día de mañana puedan revisar el canal de YouTube de liquidez.es, en el cual vamos a tener grabado este webinar, así que ustedes lo podrán revisar ya mañana al mediodía, en la tardecita, ya ustedes lo van a encontrar disponible y ahí también podrán encontrar la presentación que Verónica muy gentilmente el día de hoy nos ha compartido para todos nosotros. Hemos tenido hartísimas preguntas, le soy súper honesta, yo le he visto a Andy que contesta, que ha sido nuestra gerente que nos ha dado full support en este espacio, pero nos han quedado un par de consultas que me gustaría hacerte, Verónica. Nos consultas Claro. si ¿cuál es la base legal por la cual el SRI se toma el tiempo que ellos lo aplican para emitir una nota de crédito por la aceptación de un reclamo administrativo? ¿Podrías lo último repetirlo? Te fuiste muy, muy rápido, Mariana. Perdóname. Dice, ¿cuál es la base legal por la cual el SRI se toma el tiempo que ellos lo aplican para emitir una nota de crédito por la aceptación de un reclamo Ah, administrativo? ya, ok. A ver, en la actualidad el tiempo está súper, súper rápido, súper rápido. Incluso en IVA a veces son 3 días, 5 días. Impuesto a la renta también de los clientes que hemos tenido han sido 5 días. Entonces en la actualidad está súper rápido las acreditaciones de las notas de crédito, a comparación de periodos anteriores o años anteriores en las que sí se demoraban incluso hasta 100 días. Entonces ahorita está súper rápido las acreditaciones. Sí, la verdad es que creo que dentro de la práctica diaria que nosotros hemos podido ver, pues hemos visto esta agilidad de la administración tributaria en este sentido. También nos consultan, y ya creo que más como una recomendación, nos dicen que si recomiendas entonces esperar 6 meses para realizar la devolución del IVA. A ver, dentro de la norma, antes de responder eso, Mariana, quisiera agregar por la pregunta anterior que no existe una base legal como tal en la que se establezca el tiempo máximo para que la administración pueda emitir las notas de crédito. ¿Ok? Y contestando ahorita la pregunta, el tema de los 6 meses, esto va a depender, ¿ok? Sí se la podría presentar porque lo hemos tenido, pero siempre hay que hacer una proyección e incluso es uno de los puntos que la administración no solicita para efectivamente de alguna forma tener el soporte de que estas retenciones no van a poder ser compensadas dentro de los siguientes periodos, 6 meses siguientes. Entonces, es una opción, o sea, podría esperar los 6 meses para de alguna forma tener la certeza de que va a poder acumular esos créditos tributarios, pero puede también presentarlo ahora contemplando esto, pues no, esta proyección de estos 6 meses siguientes, que en la actualidad es uno de los puntos que la administración nos solicita para poder ellos resolver pues este tipo de solicitudes. Listo, Verónica, te agradezco muchísimo por la amplia explicación que hemos podido dar en este tiempo. En realidad creo que va a ser bastante valioso para todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y para quienes no nos pudieron acompañar, pues esta presentación les servirá muchísimo para que la puedan ver en los canales tanto de YouTube como, bueno, en LinkedIn y en Twitter encontrarán también el link de acceso a la grabación de la conferencia. Así que, Verónica, te agradezco muchísimo por compartir toda tu experiencia con nosotros, pues y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Agradecerles también su participación, igual pues decirles que liquidez.es es la primera plataforma digital en la cual ustedes puedan negociar sus notas de crédito desmaterializadas a tasas súper preferenciales. Los invitamos también a que puedan hacer la simulación dentro de la página web de liquidez para que tengan una idea de cómo funciona. Les he dejado los contactos ahí también Verónica nos está dejando los contactos de ella, pues y también les he dejado en el chat los contactos de Liquidez GC para que ustedes puedan pues contactarlos en el caso de que tengan alguna inquietud. Con esto nos vemos próximamente para el mes de diciembre. Tenemos
muchas actividades, así que stay tuned en los canales tanto de liquidez como de Andersen. Tenemos un seminario de cierre fiscal la próxima semana con Andersen, así como en diciembre, y tenemos un tema súper interesante que se lo vamos a estar compartiendo con liquidez para el mes de diciembre. Así que los esperamos y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Verónica. Gracias a ustedes, buena tarde.